parece que ya se va la furgoneta hacia atrás. Calle Eugenio Varas, toma 1. Estamos en la calle Eugenio Varas hoy. Hoy no, domingo no, sábado. Sábado, hoy es sábado. Sábado 22. De noviembre. Día de Santa Cecilia, que también es un poco día de los artistas por los músicos, ¿no? Efectivamente. Y vamos a hacer hoy por la mañana por aquí con este día de noviembre, vamos a hacer unas entrevistas con Eugenio. Y bueno, pues estamos en un sitio, decirlo emblemático lo mismo no es la palabra, pero muy importante para ti, porque siempre que pasas por aquí, pues verás este cartelito que tenemos. Sí, la verdad es que, pues bueno, es todo un honor tener aquí una calle, sobre todo alguien en vida que tenga una calle con su nombre. Eso sí es cierto, entonces sí, pues sí, siempre que paso, pues oye, es agradable ver tu nombre en una placa. Y nada, pues un poco vamos a conocer a Eugenio. Eugenio llegas a Azuqueca, según nos han puesto los técnicos en el guión, porque yo tampoco me lo he leído así por encima. Estas cosas hay que hacerlas mejor de memoria, pero es difícil, ¿no? Llegas a Azuqueca en el año 69. Creo que fue más o menos por ahí, eso sí, a mediados del año 69. ¿Cuál es tu primer recuerdo, impresión de cuando llegas desde Madrid, llegas a Azuqueca? Bueno, la verdad es que mi memoria es bastante mala, porque entonces yo tenía 5 añitos y como comprenderás yo con esa edad, pues poquitas cosas recuerdo. Sí se me quedaban, sí tengo algunas cosas muy puntuales, pues que era un pueblo mucho más pequeño, toda la gente se conocía, había las calles, sí recuerdo por ejemplo la calle Mayor, siempre había gente paseando por la calle, o yendo de compras, a las tiendas. Y recuerdo ir con mi madre a comprar a la tienda del señor Mariano o a la lechería. Entonces había lechería allí en mitad de la calle, la carnicería de Arias, todos estos. Luego recuerdo que entonces tampoco recuerdo que hubiese, creo recordar que en aquella época las calles no estaban ni asfaltadas siquiera, todavía era tierra o barro. Y coches habría como 3 o 4. Había 3 o 4 coches, que era el de Alejandro el carnicero, el del señor Alfonso. Bueno, y es que entonces, claro, efectivamente, estaban las ganaderías, digamos, o las vaquerías, estaban en mitad del pueblo. Recuerdo, por ejemplo, las ovejas de este Borriato que estaba ahí enfrente de la ermita, que estaban en mitad. Bueno, entonces casi la ermita era casi a las afueras del pueblo. Y sí es cierto, había vaquerías en medio del pueblo, había por todas partes, había unas cuantas. De Azuqueca era un paisaje muy natural. Era muy natural, era un pueblecito, con su fábrica, eso sí, era muy importante porque tenía su fábrica, pero entonces era un pueblo. Y nada, ¿qué os hace venir a Azuqueca desde Madrid? Y luego otra pregunta que viene al hilo, ¿qué cosas te marcaron, qué lugares te marcaron de Azuqueca en esa época? O quizá ya un poquito posterior. Bueno, pues nos hizo venir, yo creo que como casi toda la gente que empezó a venir en aquella época, cuando se construyó la fábrica, creo recordar que fue en el año 63, empezó a funcionar, a partir de entonces empezó a venir mucha gente, y entre ellos, pues bueno, pues mi padre vino aquí pues en busca de una estabilidad laboral, no sé si habría algún motivo más, eso lo desconozco, pero en principio el trabajo. Él ya había creado su familia, tenía a mi hermana y a mí, y bueno, pues aquí vinimos a crear un futuro familiar. De cosas que recuerdo así más, pues como te he comentado antes, pues lugares de la infancia, pues claro, entonces yo recuerdo, por ejemplo, sobre todo en el verano recuerdo el arroyo del Vallejo, entonces, luego ya un poquito más... Sí, recuerdo todavía, esa imagen sí la tengo todavía muy presente. Los baños a lavar los coches, que también era otro baño. Sí, pero bueno, eso ya fue posterior. Pero la imagen que tengo yo es de ir con la familia, entonces a lo mejor venían algunos tíos nuestros, venían de Madrid aquí, y nos íbamos a pasar el día, el sábado, sí, sobre todo los sábados, ir al arroyo allí, que estaba lleno de gente, eso parecía la playa. La playa ahora que está tan de moda lo de la playa de Alovera, pues era la playa de Azuqueca, estaba ahí en un arroyo donde todo el mundo metía las sandías para que se refrescaran, mientras jugábamos unos con otros, con los de al lado, charlando, todo el mundo, o sea, era un ambiente la verdad es que muy bucólico, muy bonito.
Y luego también recuerdo otra cosa que ahora mucha gente desconoce de Azuqueca, por ejemplo, es el río. Que mucha gente que viene ahora nueva no sabe. ¿Bajabais? Con ellos alguna vez bajamos, creo. Pero el recuerdo que tengo yo del río es que entonces yo me hice monaguillo, porque entonces, pues bueno, pues no teníamos otra cosilla así. Entonces, bueno, me hice monaguillo y recuerdo que había un cura llamado Don Aniceto que los sábados, sobre todo en el buen tiempo, nos llevaba de excursión al río. Y ahí fue cuando yo realmente descubrí el río, porque nos enseñaba completamente todos los recovecos que había por allí. Íbamos entonces a coger palo luz o palo dulce, que todavía no sé cómo, palo luz, y entonces ahí jugamos pues yendo por el camino, recuerdo de ir jugándonos con otros, ver las primeras culebrillas que vi en mi vida, que claro, la primera vez te asustaba, decía, pero bueno, ¿esto qué es? Y luego ya nada, yo ya incluso las cogía, y decía el cura, no, tranquilos que esta no hace nada, ya más eran chiquititas, pero y luego ya jugamos. Y recuerdo de irnos incluso a bañarnos ahí en el río, e incluso algo de atravesar entonces el puente colgado. Y que todos esos recuerdos, tanto del río que luego en el libro, cuando le veamos, veremos dibujos de todos esos paseos, de qué forma marcaron para luego, o en tus recuerdos, para luego hacer el trabajo que has hecho, de pintar todos esos lugares antiguos. Eso es una historia que ya te viene de lejos, o yo creo que esa pregunta está por ahí también para hacerlo. Bueno, ¿Qué te marcó a en ver, su infancia esos dibujos? no, a ver, son imágenes que se te quedan, bueno, están ahí, se te van quedando. O sea, en la vida siempre se te van quedando imágenes, o algún hecho, alguna anécdota, siempre se te va quedando alguna cosita grabada. Ahí se queda. No, en principio no le das importancia, pero de vez en cuando, pues sí, pues a lo mejor vuelves a pasar con él al cabo de los años y dices, uy, pues me acuerdo cuando era pequeño que vi esto, lo otro, tal y cual. Ahí está latente. Eso lo has trasladado, claro. Efectivamente. Esos recuerdos, junto con otras cosas que te han contado, Claro, entonces luego, ahora, a la hora de realizar las ilustraciones para el libro, pues algunas de ellas, mira, sí me han servido, porque digo, sí, yo recuerdo exactamente, porque tenía, ya te digo, había cosas grabadas, pues por ejemplo la taona de Alfonso, ahí por la Calleras, que entonces, claro, yo me acuerdo, era pequeño también, iba y éramos amigos, iba yo a ayudarles incluso cuando hacían los bollos para Navidad y todo esto. Entonces, claro, ahí se me queda grabada, por ejemplo, cómo era la entrada a la taona, al horno, son cosas que se te quedan grabadas. Entonces, luego eso, quieras que no, pues mira, con el tiempo dices, oye, pues gracias a eso ahora puedo hacer, incluso he hecho dibujos de memoria. Más cosas, Eugenio. Tu casa olía a pintura de siempre. Si quieres hablamos un poco de tu infancia, también siguiendo ese diálogo relacionado con los pinceles y con algunas situaciones de por qué tu padre fue pintor y tú seguiste ese camino. Sí, efectivamente, yo es que digamos que nací entre pinceles. Yo me acuerdo de Eugenio siempre allí en la fábrica, lo poco le conocía, yo le conocí más, bueno, pues seguramente sí nos saludamos, cómo no, pero más de vista, ¿no? Él estaba en otro departamento y siempre pintor, Eugenio, pues siempre se hablaba de él allí, siempre. Era una Sí, efectivamente, él era una cosa que lo llevaba en la sangre, o sea, él le encantaba, siempre que tenía un huequecito, hacía algo, o sea, o bien un cuadro, o un dibujito, o yo recuerdo a lo mejor de estar fuera de casa y cuando llegaba, pues encontrármelo sentado pues ahí en el salón, pues a lo mejor pues eso, con una libretita, dibujando ahí algo, cualquier cosilla, él siempre, incluso hay una cosa que también se me quedó grabada, que fue los últimos momentos de su vida, que él ya estaba, pues bueno, yo creo que ya no tenía conciencia de nada, pero sin embargo me llamó la impresión porque él estaba como delirando y haciendo con la mano como si estuviese con un pincel pintando un cuadro. Y entonces hasta el último momento de su vida él siempre tenía eso, la pintura, el dibujo, eso a él le encantaba. Sí. Y bueno, lo que te iba a comentar también, que ya, bueno, pues claro, eso, yo por mi padre, nunca hablábamos así mucho de la familia y curiosamente, pues hace unos años, pues me dio por, bueno, pues
ahondar un poco más en la historia familiar, ¿no? Es decir, bueno, pues no sé, porque claro, el apellido Varas no es que sea muy extenso. Entonces, gracias a los medios estos, a internet y demás, voy a empezar a rebuscar un poco o incluso con algún familiar que tenía así ya, que lejano, claro, porque la familia Vara nos hemos esparcido por toda la provincia, o sea, por todo el país. Y claro, curiosamente, he estado investigando y claro, resulta que esto ya viene de antiguamente. Ese cariño. Mi padre, o sea, mi abuelo tuvo un hermano que se llama Francisco Varas, que eran en Baeza, que también fue pintor, dibujante y fotógrafo. Y fue incluso maestro de la Escuela de Artes y Oficios ahí en la ciudad de Baeza. Y anterior a él, creo recordar que otro familiar por parte de mi bisabuela, que se llama Isidoro Bello López, también fue un pintor de cierta fama también en la provincia de Ciudad Real, perdón. Y ya el gen ya viene por ahí también. Sí, entonces, claro, por lo que estoy investigando, sí, es que, o sea, eso ya viene algo de familia. Más cosas. ¿Cuáles son tus etapas, tus ciclos como pintor? Pues bueno, pues yo creo que han sido, yo he sido ahí un poco, si me permites, anárquico en ese sentido. Yo estuve, bueno, aprendí con mi padre me corregía muchas veces, recuerdo de niño con 7 años, pues él a lo mejor pues con trocitos de madera que sobraban, se decía, digo, ¿puedo coger esto para pintar algo? Y decía, sí, sí, cógelo, y toma, esta pintura que me sobra, si quieres, utiliza. Entonces recuerdo de hacer algún cuadrito chiquitito, pues a lo mejor de 10 por 5, en un trocito de madera, y pues mi padre me iba diciendo, esto perfílalo más, lo otro difumínalo, o sea, él me iba enseñando. Y luego, claro, pues evidentemente, las etapas por las que he pasado, pues primero fue una etapa digamos que de iniciación, donde era más una pintura figurativa, entonces pues hacía, en los veranos cuando estaba estudiando, recuerdo que tenía mi lista de encargos, y entonces pues pintaba muchos paisajes, floreros, pues casi un poco a la carta, lo que la gente pedía. Pero ya, claro, según iba haciendo, pues ya empecé a decir, a descubrirme a mí mismo, ya empecé a estudiar un poco más el arte y demás, entonces ya pues me fue influyendo bastante el tema del surrealismo. Tuve una etapa muy surrealista y de ahí pasé luego ya más al expresionismo abstracto y sobre todo al arte matérico. Una etapa que tuve que me gustaba bastante utilizar lo que eran materiales y demás, pues bueno, como para experimentar, por ejemplo, un estilo como pudieran ser Gustavo Torner y demás, que a mí me encantaban. Los maestros, recuerdo que entonces hacía muchas salidas en coche, cuando ya disponía de coche, irme al Museo Abstracto de Cuenca, a ver allí claro, como era el arte, entonces ya era un poquito, habían pasado unos años, pero a mí cuando lo descubrí me encantó, entonces eso también me influyó bastante. Pero hay un... Chaca. Bueno, pues siguiendo un poco, ya nos has contado cuáles eran un poco tus etapas o ciclos como pintor, así un poco, si queda alguna cosa así que contar de esa etapa. No, la verdad es que no. Nos han dejado estos artistas. No, lo que pasa es que, a ver, yo en la pintura es algo que, bueno, sí me lo he tomado en serio, pero para mí es una actividad en la que siempre voy experimentando. Me gusta ir descubriendo, ir experimentando. Cuando ya para mí digamos que ya he cubierto una etapa, me gusta cambiar a otra, porque luego parece que no, pero siempre todo enriquece en la vida. Es como la vida. Toda experiencia es enriquecedora. Queda mucho, ¿eh? Todavía queda. No hables así como diciendo, ya, no. Queda mucho. Todavía queda, entonces... Ayer nuestro amigo Campoamor, con 92 años, y ahí... Efectivamente. Y ahí está. O sea que... Sí, pero que te quiero decir que, por ejemplo, ves que para las ilustraciones del libro Rincones del Tiempo, pues ha habido algunas de ellas, y hablaremos luego posteriormente de cómo ha sido el tema, pero
que me he ido, digamos que refugiando, recuperando ciertas técnicas que decía, pues aquí voy a aplicar esto, lo otro, dependiendo, claro, dependiendo del tema. Entonces, la vida siempre, es lo que yo le digo a mis hijas, siempre hay que aprovechar, hay que almacenar conocimiento y experiencia, porque el día de mañana nunca sabes cuándo, si lo vas a necesitar y para qué. Entonces, toda experiencia en esta vida es enriquecedora y además que te produce satisfacción personal, efectivamente. ¿Y cuándo surge, no sé si en la juventud, más juventud, hace poco, cuándo surge la idea de pintar azuqueca así en genérico? Bueno, ya llevaba yo tiempo, ya llevaba unos cuantos años diciendo que quería hacer algo. Quería, de hecho, alguna cosita, ya se verá, hay por ahí algunos juegos para que ya yo ya no los tengo, ya esos, digamos que desaparecieron, o los vendí, o no recuerdo qué habrá pasado. Cortamos. Corta. Está bien aquí en Carramonte. Sí, como te comentaba, pues bueno, ya llevaba yo hace unos cuantos años, ya rondaba por mi cabeza varias ideas de hacer algo sobre Azuqueca. Pero, pues bueno, hasta que no he conocido a los integrantes de la asociación de la Senda del Tiempo, a Ceci, a Sergio, pues hasta ahí, pues digamos que no me he decidido a lanzarme ya plenamente. Pues vale. Y entonces, pues recuerdo que mi primer premio así grande, digamos, fue aquí en Azuqueca, que yo hice un paisaje, recuerdo, y lo presentó, pero bueno, por presentar. Pues yo no sé si fue el segundo o el tercer concurso de pintura de la Villa Azuqueca. Yo lo hice, pues bueno, pues yo entonces tenía 14 o 15 años, yo lo llevé allí, pues punto. Y pues entonces, a ver, pues en esas edades, pues yo recuerdo de haberme ido con los amigos pues eso, a jugar por ahí, porque íbamos a lo mejor no sé, hacia el Vallejo o algo de esto. Y a la mañana siguiente, pues de repente me llama mi madre, así un poco nerviosa, dice, dice que ha venido el alguacil del pueblo, porque claro, entonces las noticias, los comunicados del ayuntamiento eran a través del alguacil, que iba personalmente a las casas. Y se ha venido el alguacil y dice, es que mira, dice, todavía estoy con el corazón, dice, me ha dado un susto, dice, yo cuando abro, dice, me pregunta, dice, ¿vive aquí Eugenio Vara Navarro? Y dice, ¿qué ha hecho mi hijo? ¿Qué ha hecho mi hijo? Algo ha hecho. Y dice, me ha dicho el hombre, dice, no recordará su nombre, que me perdone. Y dice, me ha dicho, dice, no, tranquila, señor, dice, todo lo contrario, dice, es que vengo a darle la noticia, dice, que ha ganado el primer premio de pintura del ayuntamiento. Claro, dice, pues imagínate, mi madre se quedó. Entonces no recuerdo exactamente la cantidad de dinero que era, sé que era dinero, pero no recuerdo. Pero fue más, claro, el orgullo de decir, claro, ahí se había presentado gente incluso importante de Guadalajara. Recuerdo que el segundo fue un artista que era Falcó Pintado, que creo que trabajaba también en la fábrica de mi casa. Y claro, pues todo el mundo diciendo, pues se van a al otro, no sé qué. Y de repente imagínate entre ellos un crío de 14 o 15 años que diga, no, este es el que ha ganado el premio. Entonces, claro, a partir de ahí, digamos que ya fue cuando empecé a tomarme ya un poco más en serio también el tema de la pintura. Naturales. San Miguel toma uno. Sas. Bueno, pues estoy viendo aquí con Eugenio, estoy viendo una imagen de la zona esta que estamos, de la zona de frente justo, a la zona antigua de
esta zona antigua de Azuqueca, la Casa de los Pasitos y todo esto. Y ya pues te van trayendo un poco cosas, ¿no? Decíamos que el libro, pues que tiene... ¿Cuántas imágenes tiene el libro? Que aquí eso me lo han puesto en el guión, pero dínoslo tú. ¿Cuántas Pues imágenes tiene? imágenes deben de ser unas 80 más o menos por ahí, 80 imágenes, ilustraciones, más o menos. Ilustraciones, claro, que van en el libro, porque ahí realmente pues ha habido unas cuantas más, porque ya tenía yo hechas Sí, algunos sí, dibujos, bocetos. luego bocetos. Pero todo eso Algo- lo vamos a poder ver, seguramente. Sí, ¿no? Algunas de las cosas sí, ¿no? Sí, sí, sí. En la exposición me En refiero. la exposición espero... El libro va a lo delicado. Espero que si hay espacio, sí, efectivamente, para eso está pensada la exposición, para que se vea, digamos, un poco el proceso de cómo se ha ido haciendo. Pero Eugenio, los bocetos son bonitos, ¿eh? Porque a mí me has pintado alguna cosa por ahí. Y he Sí, visto es- algunos. Es y que a son veces los bonitos, sí. bocetos son los... Ahí es donde... Plasmas más Sí. lo que eres tú. Sí, además, curiosamente, porque Sí. algunos, pues ahora mismo en concreto recuerdo, estaba dibujando otro tema y me llamó Ceci y me dice, oye, mira, que te voy a enviar un poema que se me acaba de ocurrir. Y entonces, según me lo envía, empiezo a leerlo y según estaba leyendo me puse a dibujarlo. Hice un primer boceto y digo, me encanta. Claro, pues eso muchas veces se plasma las cosas según te vienen mejor que el pensarlas mucho, ¿no? Sí. Y una cosa, las técnicas que has utilizado para hacer todo ese tipo de trabajo. Bueno, pues básicamente, a ver, en un principio iba a ser, yo solamente iba a hacer unas poquitas ilustraciones para acompañar a los textos de Ceci. En principio tenía pensado hacerlo a plumilla, pero pues bueno, pues Todo se al hacer complicó dos la o cosa. tres, me dijo Sergio, oye, y si le das un poco de color, ¿tú te atreverías? Digo, hombre, por atreverme me atrevo. Entonces empecé a darle color con acuarelas, claro, porque estaba haciendo, pues muchos de ellos estaba en cuaderno o en láminas, en papel que tenía para luego, claro, pues para hacer el proceso del libro, para digitalizarlo. Entonces para mí me era más cómodo hacerlo en papel, incluso más rápido, evidentemente. Y la acuarela además es una técnica pues que estoy ahora mismo, una técnica que me encanta, me gusta. Es muy rápida, muy fluida, nunca mejor dicho. Y eso, un poco los procesos esos creativos, cómo vas pasando, cuando haces uno de los dibujos, cómo vas pasando. Yo, como no soy muy en tema de dibujo, no sé, ese boceto, lo pintas antes, ¿cómo Pues depende. es ese proceso? Pues depende, eso es que depende de cada uno, depende de cómo... ¿Te lanzas con el pincel o sí? Porque ha habido algunos que incluso, algunos ha sido un boceto que parecía que incluso en algún momento del trabajo, estaba yo en el trabajo y me venía de repente la idea, que antes de que se me olvide y lo cogía, lo hacía ahí, y luego a lo mejor he dicho, quiero mantenerlo para el libro, entonces lo mantenía ahí. Entonces algunos, pues primero han sido a lo mejor a lapicero, incluso a bolígrafo, lo primero que tenía a mano, porque para el arte cualquier cosa te es buena. El proceso anárquico. Anárquico completamente. Yo en ese sentido soy muy anárquico. No, primero hacía esto, luego hacía... No, depende cómo haya... Dependiendo. Entonces, algunos primero sí eran más estudiados, porque también evidentemente ha habido casos en los que ha tenido que haber una labor previa de investigación. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de las antiguas, las primeras escuelas nacionales que hubo en el pueblo, ahí nos tiramos bastante tiempo indagando, investigando, preguntando a la gente cómo eran, porque no teníamos ninguna imagen, hasta que al final conseguimos una. Y entonces ahí pues primero hubo un proceso de investigación bastante concienzudo. ¿Y qué más cosas? ¿Cómo fue la otra parte de ese proceso, el proceso emocional de pintar, de ver una imagen o un poema de Ceci? Eso es que ahí me ha ayudado bastante lo de Ceci. O sea, yo ahí, como te he dicho al principio, yo solamente iba a ser un mero, digamos, acompañamiento de los poemas o los textos de Ceci. Entonces, claro, en muchos de los casos es que me lo ha puesto muy fácil, porque era simplemente ir leyendo el texto del poema y era como leer el guión. Yo estaba leyendo el guión y según lo estaba leyendo, por ejemplo, en El camino de la barca,
y según iba leyendo, lo iba dibujando. Y en otros casos, pues igual. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en lo de la casa de Julio Tortuero, o el de la tía Ciriaca, cosas así. Y luego ha habido otros que, curiosamente, esos han sido de memoria, de los recuerdos que yo tenía. Aquí del baúl de los recuerdos. Del baúl de los recuerdos, de los que yo tenía todavía la imagen grabada, como hablamos anteriormente, grabada, lo tenía esa imagen grabada de pequeñito, por ejemplo, el rincón del tío Maño. Yo recuerdo ir allí a la tienda del tío Maño a comprar las chuches y todavía tenía esa imagen grabada en mi memoria del tío Maño. El tío Maño es la mujer. El tío Maño es su mujer, que era ciega y que estaba sentada, siempre estaba sentada al lado ahí a la pobre mujer. Sí. Ahí, y el sitio tan oscuro, tan lúgubre, que tenías que pasar ahí a por el zaguán ese, y luego de repente y veías ahí pues eso, las pastillas de leche de burra y todo eso, y son cosas que imágenes que se te quedan grabadas en eso. O por ejemplo el estanco de la señora Emilia, de entrar y ver siempre el altarcillo ese con la Virgen ahí sobre la mesa camilla, y los pósters que tenía de la Virgen, de su Virgen, de la Soledad, o del hombre de Malboro, y eso son cosas que se te quedan grabadas. Y que luego cuando Cecilio muchas cosas de esas en los poemas también te las ha recordado, claro, ¿no? Claro, pero muchas veces ya no es que las recuerdas, es que decías, mira, si precisamente estamos coincidiendo. Ya tienes la foto. Esto y lo otro, o sea, efectivamente, se complementaban. Más cosas que luego esto no van a meter prisa. Sí. Un rato, oye. Rápido. Decimos que son muchas las pinturas que se encuentran en este libro. ¿Y cuáles han sido las obras que más te han llevado a hacer? ¿Qué más trabajo te ha costado de todas ellas? Quizás una en especial. A ver, como que más me haya costado, el problema ha sido, como te comentaba antes, en más de una ocasión, ha sido el proceso de investigación. O sea, de saber qué es lo que tenía que dibujar. Porque una vez que lo tienes claro, realmente todo te cuesta más o menos. Va súper rápido. Una vez que yo tengo claro, yo en mi cabeza sé lo que quiero hacer y cómo hacerlo. Y otra cosa que yo también alguna vez, no sé si lo hemos hablado, cuando has hecho una imagen, luego después has añadido cosas, o has quitado o no, o ya lo que queda ahí. En alguna ocasión sí he tenido que añadir, incluso en alguna ocasión, porque después de dibujarla o de pintarla, pues resulta que hablando o enseñándoselo a quien estaba interesado, quien sabía que tenía más referencia, decía, oye, mira, esto así, me decía, no, que esta, pues a lo mejor que ahí esa puerta no era así, o esta reja, y entonces, claro, menos mal que a lo mejor me aportaba alguna imagen, alguna fotografía o algo, y entonces, claro, pues he tenido que a lo mejor rectificar pues una vez que estaba hecho. Haciendo, como me dice el guionista, que está aquí va uno, ya sabes, sobre guión, haciendo cábalas, pues ¿cuál crees que será el lugar? Estamos en las últimas preguntas, o la última. ¿Cuál crees que será el lugar que ocupe este libro dentro de, no sé si la historia de Azuqueca o la vida de Azuqueca? Es hacer cábalas, es decir, que no tenemos bolita. Nosotros, hablo ya por la asociación en conjunto, y esto ha sido un trabajo también de equipo entre Ceci, Sergio, Alfonso, que también ha aportado cosas, bueno, Alex y demás. Pues queremos que esto, en primer lugar, es un regalo que queremos ofrecerle al pueblo de Azuqueca, que lo tenga, sobre todo la gente que lo ha vivido, que lo tenga, que le sirva de recuerdo, y luego, claro, la gente de ahora que no lo ha conocido, pues que tenga la oportunidad de conocer.
Izquierdo, toma uno. Y nada, siguiendo con la entrevista, bueno, continuando, pues ya llevamos recorrida media Azuqueca, estos muchachos Sí. nos tienen... Bueno, como esto luego lo cortan es igual. Bueno, que nada, que en definitiva, ¿por qué decides realizar este trabajo tan metódico, este proyecto de pintar lo que son los rincones de Azuqueca? Bueno, pues esto es algo que yo ya tenía, ya llevaba tiempo, ya llevaba unos años en mente. Ya quería hacer algo sobre Azuqueca. Digamos que para mí era una cuenta pendiente, pues con un pueblo que me acogió a mí y a mis padres y a mi familia. Nos hemos sentido aquí muy bien tratados y muy a gusto, con gente maravillosa. Y entonces es algo que yo quería hacer. Mi padre, por ejemplo, su infancia y juventud la pasó en Madrid, y él, recuerdo una de sus etapas como pintor, fue que él se dedicaba a pintar como estampas o postalitas de lo que era el Madrid, sobre todo de los Austrias, el que él se ve que en su juventud le encantaba, le gustaba esa zona y eso. Y entonces pues dije antes, pues son cosas que se te van quedando. Entonces dije, pues si mi padre dice esto, pues yo voy a hacer algo parecido, claro, sobre lo que yo he vivido, sobre Azuqueca. Aunque también yo he visitado, tuve una etapa que me gustaba mucho viajar, sobre todo por Europa, por Alemania, cuando cayó el telón de acero, y entonces allí descubrió, por ejemplo, los alemanes estaban reconstruyendo muchos edificios que habían desaparecido durante la Segunda Guerra Mundial, y ellos querían recuperar su historia, su identidad como pueblo, como nación. Entonces dije, pues aquí en Azuqueca, al ponerme en contacto con Ceci, con Sergio, dijo, mira, es que estamos pensando en hacer un libro sobre rincones perdidos. Por ejemplo, estamos aquí en el Callejón de los Infiernos, al lado, aquí enfrente, estaba lo que era la antigua Villa Dolores, que para mí era un sitio emblemático, y aquí era donde yo vivía, aquí de pequeñito, en el Don Felipe. Y recuerdo de jugar aquí en esta calle, en esta plaza, jugar a las canicas, al burro y todas esas cosas. Y para mí, yo siempre que paso por aquí, siempre recuerdo Villadolores, la verja y el edificio. Entonces eso era una cosa que tenía yo ahí clavada. Entonces cuando uno de los temas que me comentó entonces dice, uno de los temas es Villadolores, digo, pues ya está, sin problemas. Bueno, ya que se lo has contestado, lo que te llevó a pensar en la asociación para redirigir el trabajo. Bueno, pensar fue, pues mira, curiosamente yo a Ceci le conocía de toda la vida, digamos así, incluso yo creo recordar de pequeños vecinos. Sus padres y los míos pues se llevaban bien, eran amigos, o sea, muy bien. Y a la hermana Ceci la conocía. Entonces, claro, curiosamente, la bendita pandemia, como la llamo yo, que nos tuvo confinados en casa, y para algunos pues nos hizo, pues bueno, pues pensar, en primer lugar pensar, pues teníamos tiempo para ello, y ya pues lanzarnos a buscar. Entonces, curiosamente, pues uno de los días estaba mirando ahí en internet y me apareció la portada del libro de Un pueblo, un puente, un río, con poemas de Ceci. Y dije, anda, digo, pues me tengo que poner en contacto con Ceci para proponerle y hacer algo, ayudarle a acompañar alguno de los poemas con algún dibujo mío que yo quería hacerlo. O sea, ya cuando vi eso dije, esto es lo que yo quería hacer. Entonces me puse en contacto en cuanto pude con la asociación, con Sergio, y quedamos, claro, ya cuando ya pudimos salir de casa, quedamos un día, nos reunimos, y pues él me dijo, no, mira, pues que vamos a editar un libro con poemas de Ceci sobre rincones que han desaparecido, personajes y demás. Pues mira, pues yo podía hacer algunas ilustraciones. Vale, pues al principio quedamos que iba yo a hacer algunas. Me engañaron. Sí, bueno, eso es ahora. Antiguamente no, antiguamente jugábamos al balón y todo, ¿eh? Antiguamente jugábamos al balón aquí, ahora ya no.